Este programa es de tipo cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a tu programa Salgamos de Dudas. Como siempre, primeramente dándole las gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, por esta oportunidad que nos da de llegar a través de estas cámaras a cada uno de sus hogares para llevar su palabra, para predicar y llevar ese plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y gracias a ustedes también por permitirnos, por tomarse ese tiempo para escuchar el Evangelio de Cristo, para salir de dudas, para hacer sus preguntas. De verdad que es una bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de estas pantallas. Y como siempre, bueno, temas muy interesantes y a petición de todas esas personas que nos siguen, ¿verdad? A través de este programa, que nos escriben día a día, semana a semana, nos están escribiendo y también aportan ideas, aportan temas para tocar, porque muchas personas tienen la necesidad de saber, de salir de dudas, de escuchar y escudriñar la palabra con nosotros. Y es una gran bendición la que Dios nos da cada día, es una gran bendición estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Y bueno, el tema de hoy, un tema muy, pero muy importante, como todos los temas, como todos esos temas que tocamos cada jueves aquí en este programa. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro hermano Aarón Andrades, el evangelista Aarón Andrades. Hermano Aarón, bienvenido una vez más. Gracias, Reni. Gracias a todos los que nos miran por este medio.
Ha sido una bendición estar aquí desde que el primer día me invitaste y ha sido de bendición no solamente estar aquí para traer la palabra, sino visitar a las personas que nos llaman, que nos escriben. Gracias por la oportunidad, gracias por abrir esta brecha entre esas personas que nos ven por medio de la televisión y que nos escuchan por medio de internet, que nos ven cuando retransmiten los programas. Nos siguen por las redes sociales. Es gratificante, ¿verdad? Cuando te consiguen por ahí y te dicen, cónchale, gracias por ese mensaje, gracias por esa palabra. Y uno eso es muy gratificante. Ni siquiera los conoce, ¿verdad? Y uno dice, bueno, Señor, para tu gloria, pues, y que esa persona haya sido edificada sin uno conocerla, es una bendición. Pues gracias de una vez más. Sí. Bueno, la gloria sea para el Señor. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que hace algún tiempo estuvo compartiendo con nosotros en varios programas y hoy nuevamente está aquí. Está aquí, gracias por decir sí a la invitación, el hermano Evardo López. Y aprovechando para decirle también de que hoy está de cumpleaños y en vez de nosotros darle un regalo a él nos dio este regalo de estar con nosotros aquí compartiendo la palabra del Señor. Amén, hermano Evardo, bienvenido. Amén, hermano, gracias. Ha sido una gran bendición este programa, como lo hemos hablado, este programa es de Dios. Amén. Es de Dios y todo lo que podamos hacer en pro de ayudar en la obra, bienvenido, lo seguimos haciendo y con gozo ayudamos al trabajo que podemos hacer en el Señor. Así es. Es una gran bendición poder llevar la palabra de Cristo a todos los lugares por todos los medios. Los medios pueden ser múltiples, los medios de comunicación son distintos y el mensaje es uno solo, que es el Evangelio de Cristo. El mensaje sí no se diluye ni se transforma, los medios pueden ser distintos. Exactamente, sí, y aprovecho también para decirle de que el hermano Evardo y mi persona somos los que administramos la página de YouTube, de Salgamos de también Dudas. de Salgamos de Dudas, también el Twitter que lo lleva el hermano Ajá, Evardo. el Facebook, el Twitter y el YouTube se maneja a través de nuestras personas. Salgamos de Dudas se llaman todos. El Facebook se llama Salgamos de Dudas, el Twitter se llama Salgamos de Dudas y el YouTube se llama Salgamos de Dudas. Y aprovechamos para decirle, invitarles, si quieren ver la repetición o si tienen algún familiar en el extranjero o aquí mismo en Venezuela, mira, le pueden decir, busquen por la página YouTube Salgamos de Dudas, el canal YouTube de Salgamos de Dudas, y ahí el estamos Facebook. Bajando todos los programas para que la gente pueda también... Ha sido de gran bendición, Ha sido René, de gran bendición. porque en estos días nos contactó una persona de San Cristóbal. De San Cristóbal. De San Cristóbal, viendo el programa a través del canal YouTube, Ajá. a través de un link que le llegó de Facebook, imagínate tú. Y nos bombardeó de preguntas, o sea que es tremendo. Sí, bueno, el sí, programa sí. se llama Salgamos de Dudas y necesito salir de duda y de verdad que fue una gran bendición, una experiencia muy hermosa. Ella nos ve desde San Cristóbal a través de las redes sociales, pues de verdad que es una bendición y para eso estamos para servir, estamos para... y al igual que ustedes, como siempre decimos, nosotros también salimos de dudas porque esto nos lleva a estudiar más, más la palabra. La palabra de Dios no nos cansa, se lo comentaron temprano, ella nos enseña, así nosotros en algún momento la leímos y entendimos algo, ella nos enseña nuevamente. Y de otra manera, o la situación que estamos viviendo según el tiempo de Dios, ella nos revela cosas nuevas. Amén, así es. Y bueno, sin más preámbulos, el programa de hoy se titula La necesidad del bautismo. ¿Qué dice la Biblia del bautismo? ¿Es necesario el bautismo? ¿Por qué debemos bautizarnos? Todas estas preguntas, este tema lo vamos a ir desarrollando bíblicamente, que es lo más importante. Amén. Bíblicamente, ¿qué dice la Biblia del bautismo? ¿Es importante el bautismo? ¿Debemos bautizarnos? ¿Es un mandato del Señor o es de quién? Entonces, bueno, a través del programa vamos a ir revelando. Si quieren quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, recuerden nuestro número telefónico 0426-833-8713. 0426-833-8713. También va a estar el número del hermano Aarón, el número del hermano Evardo. Cualquier pregunta, si desean que los visitemos, si tienen algún problema, si desean alguna oración, alguna petición, estamos completamente a la orden, porque para eso estamos. Somos siervos de nuestro Señor Jesucristo y estamos para servir y llevar el Evangelio a cada persona, a cada hogar que lo necesite. Estamos a la orden de verdad. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo es un testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Declaramos al ser sumergidos en el agua que morimos para el mundo y cuando emergemos manifestamos que resucitamos con Cristo. Es una identificación con la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Hermano Aarón, el bautismo es importante. La Biblia
menciona que el bautismo no solamente que es importante, sino es necesario. Es necesario. Porque muchas personas han descalificado el bautismo diciendo de que es una obra humana, que es una acción que el hombre ejecuta para recibir de parte de Dios algo. Cuando la Biblia no menciona eso, la Biblia menciona que es un mandamiento, que Jesucristo dejó instituido. Por eso cuando dice Mateo que ya va partiendo, él dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos. Entonces es un mandamiento por obediencia. Exacto. A escuchar el evangelio, o sea, es el resultado de escuchar el evangelio. Entonces no solamente es algo algo hecho como un mandato, sino también como una necesidad que está plantada en la palabra para que podamos conseguir la salvación. Así es. Y muchas personas preguntan a través, bueno, hoy desde muy temprano estuvimos haciendo la invitación y a todas estas personas que invitamos, que nos siguen todos los jueves, y aparte de todos los jueves siempre están enviando oraciones, enviando texto bíblico. De verdad que es una gran bendición, como se lo dije al principio. Y estas personas, al hacer la invitación, preguntaban que cuán necesario era el bautizarse, cuáles eran los requisitos para bautizarse. ¿Cómo debemos bautizarnos? ¿Cómo debemos bautizarnos? Porque eso es muy importante, Eduardo. Sí. ¿Cómo debemos bautizarnos? ¿Cuál es el verdadero bautismo? Porque yo sé, y yo no soy profeta ni soy nada, pero yo intuyo de que allá en la televisión hay mucha gente, en sus casas hay mucha gente diciendo, pero a mí me bautizaron cuando estaba chiquito. Cuando estaba chamito me bautizaron. Sí, esa es la conclusión que muchas personas llegan por la enseñanza que han recibido desde pequeños, pues, de juventud. Ok, y entonces, cabe destacar que en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 10 dice, si confesaras con tu boca que Cristo es el Señor y reconocieras en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. Allí vemos una parte, ¿verdad? Es un mandamiento que nos está dando también la palabra. Tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que ciertamente Dios lo levantó de los muertos. Ahora, es una pregunta y es lo que dice Bardo. Muchas personas dirán, pero bueno, yo ya estoy bautizado, a mí me bautizaron de niño. Pero la pregunta es, ¿confesaste con tu boca, creíste en tu corazón en el momento que fuiste bautizado? ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste en el momento que fuiste bautizado? Ahí está la pregunta y la Biblia lo dice. Entonces yo creo que para hacer esta declaración y para tener ese sentimiento en el corazón, sentir eso en el corazón y expresarlo, tenemos que tener conciencia, tenemos que saber lo que es bueno y lo que es malo para poder expresar todas estas cosas. Y yo creo que un niño recién nacido, yo creo que no siente ni piensa estas cosas. Porque primeramente no reconoce a Jesucristo como su Señor y tampoco reconoce de que el Señor, Jehová, Dios lo levantó de los muertos. Entonces es muy importante, pero también es muy importante, aparte de confesarlo y creerlo en nuestro corazón, de que también tenemos que bautizarnos. Porque esos son los mandatos, esa es la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dirán, no, pero es que la ley fue en el Antiguo Testamento. No, pero es que nuestro Señor también nos dejó una ley, el de amar a nuestro prójimo, el de ir a predicar el Evangelio, el de bautizarnos. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu también, nos dejó muchas leyes, nos dejó muchos mandamientos para cumplirlos. Entonces, yo creo que tenemos que escudriñar, tenemos que sumergirnos en las Escrituras y entender a qué se refiere nuestro Señor cuando debemos bautizarnos. Y Jesucristo lo dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlo. Y es una decisión propia, es una decisión propia. Esa es otra cuestión. Más allá de que el niño tenga entendimiento o no, es como si a mí entendiera o me amarraran y me obligaran a bautizarme. Es una decisión que yo debo tomar, que yo entendiendo el por qué debo hacerlo, cómo debo hacerlo, debo decir sí o no. Yo como persona, entendiendo si soy pecador o no soy pecador, entendiendo para qué el bautismo me va a limpiar de mi pecado, y entiendo y lo hago, pero yo no, en el caso de los niños, el caso de lo que tú explicaste es muy instructivo, de decir de que el niño no entiende el por qué lo hace, perfecto, porque es un niño, no entiende, no ha pecado todavía, pero vamos a ponerle de que si entendiera. Aún, disculpe ahora que te interrumpa. No es su decisión. Aún, ciertamente la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, allí incluye a los niños, pero hay algo que debemos entender, y es que el niño no practica el pecado, porque eso es otra cuestión. Yo nací en pecado.
cuando era un bebé. Nací ciertamente, pero no practicaba el pecado. ¿Cuándo viene la práctica? Cuando empiezo a crecer, cuando empiezo a tener conciencia, es donde empiezo a practicar el pecado. Y allí es donde debo arrepentirme y tomar esa decisión. Cuando nosotros hablamos del bautismo, hay muchas personas que están pensando en la rociadita de agua en la frente, ¿verdad? La rociada de agua en la frente, y otros están pensando solamente en el momento de que fueron convertidos al cristianismo, en el sentido de que se entregaron a Cristo en una oración, y eso es un bautismo simbólico, espiritual. Otros estarán pensando que un bautismo es simplemente el iniciarse en algo. Y la Biblia no menciona que el bautismo sea eso. La palabra en el griego bautismo es sumergir. Es sumergir. Entonces, los judíos practicaban el bautismo, que era un ritual, ¿verdad? No solamente para lo que lo hizo el Juan el Bautista, sino también lo practicaban para los utensilios del tabernáculo, en el templo, lo utilizaban para lavarse las manos, o sea, era la expresión que se usaba. Entonces, hoy día no podemos quitarle el significado a la palabra bautismo, llevándolo a un significado que no lo tiene, que no existe. Bautismo es sumergir. Disculpa que te interrumpa, y hay algo muy importante que lo dice la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 16, y dice, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua. Disculpa que te interrumpa, René. Subió del agua, o sea que fue sumergido. Disculpa que te interrumpa, manda a la gente a buscar papel, lápiz. Ok, verdad. Eso es muy importante. Eduardo. Tomen nota porque aquí lo que estamos hablando y explicando es bíblicamente. Recuerden, Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Si subió era porque, como dice el hermano Aarón, el bautismo es bajo inmersión. Fue sumergido. Fue sumergido. Entonces, si vamos a un principio, un inicio en el Antiguo Testamento, vemos que la ley ordenaba o tenían ordenanzas de bautismo, pero el Juan el Bautista empieza a bautizar de una manera de arrepentimiento, y lo dice la misma Escritura, o sea, exacto. Él bautizaba para arrepentimiento, para que se prepararan para que el reino viniera. Entonces, el reino estaba por venir, era el establecimiento del reino, era la iglesia. Cristo aparece, entonces ya Él empieza a predicar, a preparar el camino. Ese es el primer bautismo que empezamos a ver en todas las Escrituras. Luego entonces ya vemos instituido el bautismo como ordenanza y mandamiento para el perdón de los pecados, que ese, me imagino que vamos a entrar ahí ahorita en ese tema. Exactamente. Y hay algo que también queremos enseñar, lo que dice la Biblia, y es que en los tiempos de Jesús, como en estos tiempos, no se bautizaban a los niños. Lo que sí hacían, que lo hicieron con el propio Jesús, fue que lo presentaron en el templo en aquel tiempo. Era una ley que había. Llevaban al niño, ¿verdad? Primero lo circuncidaban a los 8 días, luego lo llevaban y lo presentaban al templo. Sí, de ahí viene el origen del bautizar a los niños ahorita, o sea, en estos días, pues. Porque fíjate que, correcto, ahorita voy a buscar el pasaje que lo dice, pero vosotros fuisteis circuncidados en el corazón, y ahora por medio del bautismo, entonces tenemos salvación. Al judío se le circuncidaba, recién nacido, a los 8 días de nacido, se circuncidaba. Entonces era una ordenanza, era un mandamiento de la ley, y era una ordenanza que existía porque era la forma de ser pueblo de Israel, pues pueblo de Dios. Entonces cuando veníamos al cristianismo moderno, dijeron, bueno, ya no vamos a circuncidar a los niños porque entendemos que no estamos bajo la ley, ok, pero entonces ahora vamos a bautizarlos porque es lo mismo. Entonces ahora eres parte del pueblo de Dios, eres salvo desde chiquito. Entonces bautizaban a los niños ni siquiera sumergiéndolos en agua, sino echándole el agua en la frente. Entonces usaron algo que es la circuncisión para llevarlo al modernismo, al cristiano moderno. Y pues. de ahí donde venía el concepto de lo que trataba de explicar, que más allá de que lo hagan pequeño, lo están obligando. Porque de ahí puede salir también el concepto de la Inquisición, de lo que obligaron a mucha gente a convertirte en algo, pero por obligación. No era porque tú tomaras tu decisión. Te oprimían y te obligaban a participar en tal X o cual religión. Y esa es la diferencia entre el bautismo por decisión propia, cuando tú entiendes, después de haber escuchado el Evangelio, lo obedeces y determinas en decir,
necesito bautizarme, como seguramente lo vamos a leer, aquel pasaje famoso de Felipe y el etíope. Exacto. ¿Qué me impide? Después que tú escuchas el Evangelio, te arrepientes genuinamente y te terminas de decir, sí, necesito bautizarme. Es una decisión propia. Ninguna religión te puede obligar, ninguna persona te puede desde pequeño llenarte o rociarte con un poquito de agua y ya decirte que estás bautizado. Eso es antibíblico, es antibíblico. Sí. Y tengo una nota que quiero compartirlo con cada uno de ustedes, y dice así la nota. La palabra bautizar es un extranjerísimo del griego incorporado a nuestro idioma. Significa simplemente zambullir, sumergir, meter dentro, hundir en el agua. Se encuentra 80 veces en el Nuevo Testamento y nunca se emplea otra palabra para denotar este acto. Es una práctica que caracteriza a los cristianos y tienen su origen en el mandamiento que recibieron del Señor los primeros creyentes. Amén, Y amén. como está escrito en la Biblia y es un mandato del Señor, pues nosotros como creyentes también lo tenemos que hacer y tenemos que cumplir. Yo soy un siervo de Cristo y Cristo me dijo, id y predica el Evangelio y todo aquel que crea, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está pasando hoy día, hay muchas personas que nos están viendo y entienden cuál es el mensaje claro del bautismo. Hay muchas personas que nos están viendo y han comprendido que hay una necesidad de bautizarse. Lo que sucede es la mala interpretación, el para qué el bautismo. Amén. Ajá. Porque muchas personas van a una iglesia, levantan la mano y oran. Y eso es lo que nos ha sucedido. En muchas ocasiones vamos y predicamos a alguien y nos encontramos con la situación de que la persona dice ser salva. No, ya yo fui salva. Yo fui salva, ya yo conseguí la salvación. Ok, ¿cómo consiguió usted la salvación? Entonces la persona empieza a relatar su historia, de que estaba en un día, era la tal hora y el pastor dijo una oración y yo levanté la mano y oré, yo puse la mano en el televisor y oré, o yo ahí en mi lugar, en una campaña, yo oré, hice esto, hice lo otro, y ya es salva. 5 o 10 años después se bautizó. Entonces, no le estamos dando el valor al bautismo que verdaderamente es. Si una persona levanta la mano y hace una oración, la confesión de fe, la oración del pecador, como lo titulan en varios lugares, no es salvo. El bautismo es para salvación. Y yo creo que tú tienes varios pasajes que vamos a mencionar o vas a mencionar ahí. Sí, más adelante Pero vamos fíjate que el hermano Reni está tocando un punto de que el bautismo para los niños es inválido. Porque un niño no tiene conocimiento o sabiduría de qué es lo que es bueno y malo. El reino de Dios es de ellos, lo dijo el propio Jesucristo. Deja que vengan a mí porque el reino de Dios es de ellos. Entonces, cuando hablamos de un niño, no está entendiendo. Pero entonces ahora vamos al otro lado. Al que entiende, pero no le está dando el valor que es. O ha sido mal enseñado. Que ha sido mal enseñado, mal interpretado también, porque se manipula el bautismo. Hay personas que dicen, bueno, yo no creo que el bautismo sea necesario para salvación, pero bueno, vamos a bautizar. A mí me han dicho, el bautismo no salva. Muchas personas dicen que el bautismo no salva. Yo le digo, y la Biblia bien claro lo dice. Amén. Ahorita vamos a leer un pasaje que habla de eso en Santiago. Dice bien claro que el bautismo es para salvación. El bautismo que ahora nos salva. Y invito al que está leyendo allá y está diciendo, no, ese pasaje dice que no salva. No. lea bien. Léalo bien. Dice nos, N-O-S, nos salva. Si quiera léalo en una NBI o una Biblia de las Américas, o una Dios habla hoy, donde quiera leerlo, Lenguaje actual. le va a decir que el bautismo es para salvación, es esencial para la salvación. Hablando de ese tema, no sé si lo tenías por ahí, pero yo voy a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo... vamos a leerlo desde el 17 en adelante, es un pasaje más o menos largo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Comienza procesando a Cristo, como casi toda la Biblia se comienza predicando a Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez, esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Voy a pararme un momento en el 20. En los tiempos de Noé, cuando Dios en su soberanía decidió sumergir a la tierra completa en agua, salvó a 8 en ese momento. El 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. La Biblia dice que no debemos quitarle ni una tilde a la palabra, porque hay condenaciones y Apocalipsis especifica bien las condenaciones que hay cuando le quitamos una tilde. Le caerán las plagas de Jehová, dice. ¿Qué quedará quitarle una S completa a esa palabra nos salva y decir que el bautismo no salva? Estamos quitando una S, hermano, a los hermanos que nos escuchan, que enseñan esa manera de ver el bautismo que dicen que no salva. La Biblia dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Yo cuando me bautizo, me arrepiento de mis pecados, Cristo me limpia de mis pecados, pero yo sigo viviendo en la carne. La carne sigue siendo inmunda, eso debemos entenderlo. Hacia Dios para la resurrección de Jesucristo. Es muy importante escudriñar toda la Biblia y extender, cuando es un paso tan decisivo sobre el bautismo, estar claro en lo que uno está haciendo. Por eso yo digo, es una decisión de uno. No lo digo yo, lo dice la palabra, sino que lo recalco y trato de enseñar que es una decisión de cada persona. Así es, y también hay un pasaje muy importante, y anótenlo por favor, Marcos 16:16. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el que fíjate que hay personas que dicen, y fuere bautizado. Hay personas que dicen, si cree y eres bautizado, eres salvo. Pero si no cree, no está diciendo que no te bautices. Exactamente. Es tremendo, como dice René. Hay personas que usan ese mismo pasaje para decir... ¿Lo usan o lo tuercen? Lo tuercen. No es mal usado, pues lo tuercen. Exactamente. Porque dicen, el que crea y sea bautizado, será salvo. Más el que no crea, será condenado. Pero no está diciendo que no sea bautizado. Sí. O sea, que tú puedes creer solamente. Según ese pasaje, muchas personas lo tuercen diciendo, tú puedes creer nada más. Pero imagínate. Es muy importante también... O sea que usan, disculpa para darle una explicación a ese, o sea que usan la manera de salvarse, pero es por el lado de la condena. Porque si yo digo, si yo digo, cree y te bautizas y serás salvo. Eso está tácito, claro. Pero si yo le busco la vuelta por el lado de la condena, yo no quiero ser condenado, yo no quiero creer nada más para ser condenado. Wow, es bastante complicado entenderlo de ese punto de vista. Es necesario creer para ser bautizado. Obligatorio. Porque yo no puedo ser bautizado sin creer. Obligatorio. Y por eso es que la Biblia dice, y el que no creyere será condenado. Igual que dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 18. Y los que no creyeron fueron condenados. Y buscando el contexto de lo que estamos hablando, ¿creer en qué? La gente dirá, pero yo creo. No, creo en el Evangelio. En eso es lo que estamos hablando. Creo en que Cristo murió, en que Cristo murió en la cruz, en que Cristo fue sepultado, que al tercer día resucitó y que vendrá. En eso es que estamos hablando, en creer. ¿En qué creemos para poder ser bautizados? Si tú crees en eso, has estado en distintas iglesias, has leído la Biblia tú solo, has investigado y has creído en eso, de que Cristo murió en la cruz, de que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día, tú crees eso y no te has bautizado, es porque te han predicado mal el Evangelio. No, están creyendo, pero no obedecen. No han obedecido. Creen, pero no obedecen. Y recuerda que Santiago, es el pasaje que yo mencionaba hace rato, el pasaje de Santiago donde dice que los demonios creen y tiemblan. Pero no obedecen. ¿Tú crees que Dios es uno? Esa es la diferencia. Ellos no obedecen. Santiago pregunta, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, porque los demonios también creen y tiemblan. A veces nosotros creemos y ni temblamos. Creemos que Dios es uno, sí, yo levanté la mano y confesé que Cristo, y ya yo soy salvo. Yo creo. Wow, es tremendo. Y también tomar muy en cuenta a todas estas personas que nos están viendo, que uno de los requisitos también es haber escuchado el Evangelio. Es que te hayan predicado de Cristo, lo que acaba de decir el hermano Eduardo. Es que te hayan predicado de que Cristo vino, de que Cristo murió y de que resucitó. 1 Corintios capítulo 15 completo. Amén. Lean el capítulo completo de 1 Corintios 15. Ahí te explica el Evangelio de Cristo, ahí te explican las buenas nuevas.
El apóstol Pablo se lo explica a los corintios, cuál es el verdadero evangelio. Entonces, sí lo veo yo, de hecho yo lo hice también, y es que escuché el evangelio de Cristo. Cuando escuché el evangelio de Cristo, me bauticé. Y una vez, hace poco me preguntaron por Facebook, en mensaje privado, ¿y por qué te bautizaste, René? Y mi respuesta fue, porque creí como el etíope que Cristo es el Señor. Amén. Porque yo creí en Él. Porque vinieron estas personas y me discipularon y me enseñaron la palabra del Señor. Y creí en ese Señor, creí que murió por mí. Y yo siempre lo había creído, de hecho, tengo más de 2 años en el Evangelio y siempre lo había creído. Pero había algo, no obedecía, no me había bautizado. Y ahí estaba el gran detalle. Cristo dice unas palabras muy sabias y que a mí me marcaron mucho. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué tú me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Yo siempre le lo pongo como ejemplo, y una vez predicándole a mi mamá y predicándole a mucha gente lo pongo como ejemplo. Es como si uno contratara a alguien a trabajar en su casa, ¿verdad? Él es el obrero y uno es el amo, por decirlo así. Y uno le dice, mira, me vas a tumbar esta pared, me vas a frizar este piso y me vas a pintar esto. Y yo voy y vengo, voy a preparar el desayuno y ya vuelvo. Llegas a las 10 de la mañana y consigues al hombre instalado en la computadora o viendo televisión. Tú, ¿qué pasa? Y la pared y el frío. No, chico, yo vine, como tenía mucha calor, me senté aquí en el aire acondicionado y me puse a ver televisión. Pero yo te contraté a ti para una labor. Cristo a nosotros nos usa para una labor. Nosotros debemos obedecer a lo que dice Cristo. Cristo, Jesucristo, mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, como siervo de Cristo, obedezco a ese mandato. Segundo punto, Cristo dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no tengo otra manera de cómo hacer discípulos, yo siendo siervo de Cristo, siendo oidor a su palabra y obediente. Yo no tengo otra manera de hacer discípulos si no es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como me mandó mi Señor. Exactamente. Si quieres leemos ¿lo tienes ahí? Mateo 28, 28 y 19. Mateo 28. Mientras que llegamos ahí a Mateo, yo quisiera leer Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Todo el libro de Gálatas habla sobre la ley, habla sobre los dos testamentos, los dos tiempos de la ley, y habla de que nosotros ya hemos superado uno, ya superamos uno, que es el Antiguo Testamento. Ahora pasamos al Nuevo Testamento. Amén. La era cristiana. Nuevo pacto. Hay varias eras. La era mosaica, que era la era judaica también, y la era de los patriarcas, que era el tiempo de Abraham. Nosotros estamos en la era cristiana. Amén. Gálatas explica bien específico que nosotros ya estamos en el tiempo cristiano, cuando Cristo muere en la cruz, y eso es respuesta también para aquellos que preguntan, oye, pero entonces el bautismo no es necesario, porque el que estaba al lado de donde Jesús también fue salvo, porque no tuvo que bautizarse. En el tiempo de Jesucristo, el estado, él en la cruz, de estar vivo, todavía sea vigente en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces no estamos hablando del bautismo para salvación con el que está al lado de Jesús muriendo en la cruz. Estamos hablando del bautismo de a partir de Hechos en adelante, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la autoridad de Él, en la autoridad, en el nombre de esa autoridad. Para también salir un poquito de duda en algunos que están confundidos por ahí también de que no, es que tiene que ser solo en el nombre de Jesús, que solamente en el nombre de Jesucristo. Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el bautismo es en esa autoridad, Entonces, cuando nosotros hablamos del bautismo como necesidad en el tiempo cristiano para ser salvo, este pasaje nos lo confirma. Gálatas 3, versículo 23. Vamos a leer del 23 para poder llegar allí a conclusión del tema. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es un tutor, es un consejero, una nana, pues, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Ese pasaje, si terminara allí, yo le dijera que somos salvos solo por fe, o solo por creer. Pero no,
Dice después, versículo 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Wow. ¿Bautizados? En Cristo. Entonces yo necesito ser bautizado en el nombre de Cristo, en la autoridad de Cristo, en Él, para entrar en Él, para ser parte de Él, para ser miembro de su cuerpo. Entonces el bautismo no es una actividad de que la iglesia tiene bautismo el 28 de febrero. Entonces todos van a bautizarse el 28 de febrero. No, el bautismo es cuando la persona ha entendido que necesita ser salvo, que necesita ser perdonado de sus pecados, que esa persona necesita ser revestido. Miren cómo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. O sea que no estamos bajo la ley para cumplir los mandamientos de la ley. O sea, no tengo que circuncidarme, no tengo que guardar ningún mandamiento de la ley porque Día de yo no estoy bajo la ley. día de Yo estoy bajo el Nuevo Testamento, bajo la autoridad de las nuevas leyes en Cristo, que tú te pones a ver y son las mismas, lo único que resumidas en conceptos más prácticos, vamos a decirlo así. Entonces, el bautismo es para salvación porque yo estoy revestido de Cristo. Yo estoy siendo sumergido a semejanza de Cristo en la cruz, muriendo dentro del agua, sepultado allí en ese momento como Cristo. Corintios 15, versículo 3, porque el evangelio que les he predicado es que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, y al tercer día se le mostró a un montón de gente. 1 Corintios 15, léalo completo como dijo el hermano Ren, y usted va a dar cuenta de que nosotros necesitamos obedecer al evangelio y resucitar. Y yo creo que el opus de entender el bautismo es Romanos capítulo 6. Amén. Amén. Romanos capítulo 6 es el pasaje clave, súper clave para el mensaje de bautismo. Entonces, Hermano Alon, hay unas preguntas que son, mira, una pregunta de verdad que muchas gracias a las personas que hicieron esta pregunta porque son preguntas muy claves. Número 1, que siempre lo han preguntado. Pregunta, buenas noches, hermano. El ladrón que estaba con Jesús cuando lo crucificaron a él, buenas noches, hermano. El ladrón que estaba con Jesús cuando lo crucificaron a él, lo bautizaron. O sea, Cristo dijo, el ladrón confiesa, el ladrón se arrepiente y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre se salvó. Dicho por el mismo Jesús, se salvó el hombre, el ladrón se salvó. Porque Cristo le dijo y le prometió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, ciertamente, él no se bautizó. ¿Por qué? porque ¿Cómo se salva si no fue bautizado? Es la pregunta. Porque el nuevo pacto no había sido sellado aún con la sangre de Cristo muriendo. Exactamente. El nuevo pacto, la gracia comienza a partir de que nuestro Señor resucita. Correcto. Cuando nuestro Señor estaba en la cruz, aún estaban en la ley. Porque Cristo cumplió toda la ley. Él dijo, consumado es. Consumado es. Quiere decir que aun cuando este ladrón confiesa, se arrepiente, Jesús le promete que va a estar con él en el paraíso. Aún estaban en la ley. ¿Y sabe por qué le digo que aún estaban en la ley? Porque aún nadie se había bautizado. Nadie se había bautizado en ese tiempo. Solamente en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Pero cuando empezamos a ver el bautismo del perdón de pecados, es en el libro de los Hechos. Mateo, Marco, Lucas y Juan solo dice, vayan y bauticen. No, pero todo comienza en el libro de los Hechos, no, disculpe, porque empieza la gracia. No, y que te interrumpa, Jesucristo en muchas ocasiones le dijo a los fariseos, ¿cómo quiere que te diga, que les diga, ¿eres sanado o eres salvo? Ajá. Jesucristo tenía la autoridad mientras estaba en la tierra Exactamente. de salvar a una persona, de limpiar sus pecados y salvarlo. Y él lo decía. Vete y no peques más, le dijo a la mujer adulta. ¿Qué le estaba diciendo? Que lo estaba perdonando. Eres salva. En ese momento era salva. El de la cruz te estaba muriendo ya. Tú sabías, te estás muriendo, tú estás conmigo para arriba ahorita. Pero el hombre estaba arrepentido de verdad. No, porque lo salvó, porque en ese momento le perdonó sus pecados y le dijo, mira, tú te vas conmigo para el paraíso ahorita. Ahorita ya porque te vas a morir. Pero la mujer adúltera la salvó igual. Le perdonó sus pecados, pero ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Ya te estoy salvando ahorita, vete y no peques más.
¿Qué diferencia hay? ¿Eres sano? ¿Te di la vista? ¿Te crecí un pie? ¿Te quité la invalidez? ¿Qué diferencia te digo? ¿Eres sano o eres salvo? Ya Cristo tenía la autoridad en ese momento. Cuando Él muere, Él le dice a los apóstoles, esperen el Espíritu Santo, va a venir el Espíritu Santo. Ahí es otro trabajo, donde la iglesia nace en el año 33 después de Cristo, donde Cristo muere ciertamente, resucita, le da el mandato a los apóstoles, que era el que vamos a leer en este momento, porque me quedé con ese pasaje, igual que Romanos 6 está por ahí pendiente también, así que vamos a leer la Gran Comisión. Lo titula el Reina Valera, lo titula como la Gran Comisión. Lo leo desde el 16 para leerlo completo. Pero los 11 discípulos, 11 porque ya Judas se había ido, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Es un mandato preciso, conciso y tácito. Ahí no hay manera de interpretar, no, pero es que me enseñaron, no, pero es que mi religión, no, pero es que no. Cristo habló y los que somos siervos de Cristo decimos amén. Amén. Obedecemos su ley, obedecemos su palabra y su mandato. Hermano Aarón, disculpe, otra pregunta muy importante. Si se bautiza a alguien y sigue pecando, ¿pierde su salvación o lo salva por estar bautizado? Wow. Si una persona fue bautizada para el perdón de sus pecados y entiende el bautismo como tal, esa persona obviamente tenía la salvación según lo que la palabra dice. La directriz que vemos aquí. Fue escrito en el libro de la vida, vamos a ponerlo. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero si una persona continúa pecando y no se arrepiente, deja de luchar, ¿verdad? Deja de esa constancia que dice Primera de Juan, de confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, y estar en comunión con los hermanos, que es toda la lucha que tenemos todos, ¿verdad? Esa persona continúa en la luz, donde Primera de Juan 1, 8 al 12 lo dice bien claro, pero una persona que se fue bautizada, continúa pecando y no se arrepiente y se va al mundo, pierde su salvación. Eso está en el libro de Hebreos y podemos tomar un día un tema hablar de que la salvación se pierde, pero en verdad la salvación la perdemos. Si tú no continúas siendo lavado por la sangre de Cristo constantemente, por medio de la comunión con los hermanos, por medio del estudio de la palabra, la oración, el confesar nuestros pecados, vivir cerca de esa gracia que es para todos los días, perdemos la salvación. Ok, otra pregunta muy importante. Y esta pregunta yo recuerdo que hace algún tiempo alguien me la preguntó y bueno, para la gloria de Dios se la respondí bíblicamente. Y dice así, ¿alguien se puede bautizar en el nombre de sus familiares muertos? Déjame decirte que eso es antibíblico. Y se lo voy a explicar por qué. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Voy a leerle un poquito del contexto para ir al texto donde nombra. ¿Por qué? Porque hay un texto bíblico en la Biblia que habla sobre el bautizo de los muertos. Y estas personas que practican estas cosas hicieron una doctrina solamente de ese versículo. Pero yo lo voy a explicar bíblicamente y en el contexto qué es lo que significa. Dice así, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, viene una pregunta. ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahora, me voy a saltar al versículo 29, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? En el Antiguo Testamento, los judíos tenían una costumbre, y esta costumbre era que se bautizaban por los muertos. Entonces, allí había un gran problema, porque los saduceos
no creían en la resurrección. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, y allá habían saduceos y habían judíos también. Y entonces le explica, mira, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. O sea, todo lo que estamos diciendo aquí es en vano y todo es mentira. Pero ciertamente Cristo resucitó. Y en vano, pues fíjate que el mensaje que está claro ahí en decir de que, bueno, nosotros nos bautizamos porque esos que murieron en la fe, eso es de Hebreo 11, ellos murieron dando su vida por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Exactamente. Entonces, en vano nosotros nos estamos bautizando, en vano nosotros estamos viviendo una vida de cristiano, porque entonces si Cristo se murió y ya está listo y se acabó, como muchas personas dicen que no hay vida después de la muerte, entonces en vano es nuestra fe, en vano es vivir creyendo que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que el apóstol Juan dio su vida y murió para que nosotros tengamos la fe que tenemos hoy. Exactamente, y el apóstol Pablo le dice a estas personas, bueno, si ustedes dicen que Jesucristo no resucitó, entonces ¿por qué se bautizan por los muertos? ¿Acaso ellos van a resucitar también? O sea, se lo dijo como de una manera sarcástica. O sea, ustedes no creen en la resurrección de los muertos, pero se bautizan por los muertos. ¿Para qué se bautizan por los muertos entonces? Pero vino una secta que muchos conocen y toman este pequeño versículo, el versículo 29, hicieron una doctrina completa. ¿Y qué hacen? Se bautizan por los muertos. Una vez le estaba explicando yo a una persona, por decirle algo, yo pertenezco a esa secta. Y yo le digo a mi mamá, mira, conviértete, y mi mamá nunca se convirtió. Resulta que cuando mi madre muere, yo voy y me bautizo por ella. Y resulta que según lo que yo creo y lo que ellos me explican, mi mamá es salva porque yo me bauticé por ella. Pero ya va, la Biblia dice, aquella alma que pecare, esa morirá. Sigue saliéndose del y la salvación es individual. Yo no del... puedo pagar por los pecados de otros. Yo no creo, y es antibíblico las maldiciones generacionales, como siempre se lo decimos. ¿Por qué yo voy a pagar por los pecados de mi papá? Eso. No. O sea, si yo soy creyente y mi papá no, pero igualito yo soy creyente, fui bautizado, sé que soy salvo por la sangre de Cristo, pero no, me arrastra una maldición. No, hermano, eso es antibíblico. Sigue saliéndose del contexto de la decisión es propia. Si lamentablemente una persona murió sin tomar esa decisión, la Biblia lo dice, será condenado. Aquel que no creyere será condenado. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decisión propia, decisión mientras estamos vivos, conscientes, escuchamos, oímos, así estemos en la última de nuestra decisión, que tú que estás escuchando la palabra, tienes algún familiar, tienes alguna persona que ha creído en el Evangelio pero no se ha bautizado, ubícanos, llámanos, búscanos y con mucho gusto te presentamos el Evangelio y te presentamos a Cristo para que tú tomes la decisión. Me gustaría darle a la persona que hizo la pregunta en cuanto a si se pierde la salvación, o sea, si eres bautizado y te vas al mundo y sigues pecando y no te arrepientes, pues Hebreos capítulo 6, si lees todo el capítulo 6 va a encontrar muchas cosas en cuanto a perder la salvación, pero quiero ir específico al versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayendo sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, a aquello por lo cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Entonces, si un cristiano no está dando frutos de arrepentimiento, no está dando frutos de transformación, de cambio, de seguir la lucha, de buscar salir adelante del pecado, esa persona está dando resultados que no son, y Dios mismo lo va a echar al fuego, pues. Esa ha sido una enseñanza muy antibíblica del salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo, eso salvo es falso. Siempre salvo, eso es falso, eso es absolutamente falso. Creo que es el mismo apóstol Pablo donde dice que aún los ángeles del cielo recibieron tal retribución. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que la salvación no la debemos descuidar porque la podemos perder. Yo siempre lo comparo, muchos pasajes del apóstol Pablo los comparó con una carrera o con algo físico. Él los comparaba para uno entender. Yo cuando estudiando la palabra, pues lo comparo muchas veces así como, tomo la decisión de bautizarme y comienzo una carrera. Un trote, un andar, como dice el mismo apóstol Pablo, con paciencia, corriendo con paciencia. Corramos con paciencia.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos correr esa carrera pensando en que vamos a tropezarnos. ¿Cuántas veces no me he tropezado yo? Yo me he tropezado infinidad de veces, pero infinidad de veces Cristo me ha levantado. Me he arrodillado, le he pedido perdón, Señor, ayúdame. Y Él, porque es fiel, me levanta. Pero sigo en la carrera, en la lucha, con paciencia, corro. Suena un poquito incoherente, pero yo corro con paciencia, pero puesto los ojos en Jesús. No puesto los ojos en una religión, no puesto los ojos en un líder, no puesto los ojos, porque somos pecadores todos, sino puesto los ojos en Jesús. Eso es muy importante. Y el consumador de la fe. No sé si hay más preguntas, pero yo Sí, quería... no. Pues quería ir a algunos pasajes bíblicos. Yo no sé si tienes unos pasajes, ¿verdad? para continuar ahondar con el más en el del tema. bautismo. Porque muchos van a estar diciendo, bueno, pero estos agarraron a 2 o 3 pasajes y de ahí se agarraron para el bautismo. Sí. Déjeme decirle, si lee todo el libro de Hechos va a conseguir todos los capítulos van a mencionar cómo la transformación de un alma es por medio del bautismo y del perdón de los pecados. Bueno, Amén, así es. Y quisiera compartir, ayer incluso le estaba comentando a Eduardo y a mi esposa, ¿verdad? Que me leí mucho el libro de los Hechos, un libro muy hermoso donde nos narra los hechos de los apóstoles. Y de verdad que es una bendición ver cuántas cosas estos hombres hicieron, cuántas cosas maravillosas, cuántos prodigios, cuántas maravillas hicieron cada uno de ellos. no recuerdo el nombre, disculpa que te interrumpa, no recuerdo el nombre, pero los que les gusta googlear, busquen el autor, el creador de la tabla periódica, no recuerdo qué científico era. Él pasó 20 años de su vida y parte de su fortuna, de la familia, tratando de desmentir el libro de los Hechos. Ajá. Tratando de desmentirlo. Fue a los sitios, buscó, escudriñó, pagó a arqueólogos, hizo de todo para desmentir, porque él venía de una familia metodista, su papá era metodista, y él no creía en Dios, no creía en Cristo, él se profesaba ateo, y su sabiduría humana buscaba desmentir lo que él tanto le había enseñado a su papá. Y en esos 20 años de vida, de su vida, de parte de la fortuna de la familia, la desperdició tratando de desmentir la palabra. Y llegó a entender que todo lo que estaba ahí era verdad. Y según la historia que leí, porque fue un libro que leí, él fue salvo y creyó en Jesucristo después de haber tratado de desmentir la palabra. Imagínate tú lo poderoso que es el libro de los Hechos. Quiero compartir con ustedes Hechos, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Una historia de verdad que muy hermosa y me conmovió de verdad. Y dice así la palabra del Señor. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Me llama la atención porque esta mujer estaba allí a la orilla de ese río, orando, adorando al Señor, dice la misma escritura, adorando al Señor. Y el Señor le abrió su corazón para que entendiera cada palabra que Pablo estaba diciendo. Y más adelante dice que fue bautizada ella y su familia. Wow. Qué tremendo. Escuchó la palabra del Señor, la entendió, creyó, confesó y se bautizó. Y también en el mismo libro de los Hechos, en el mismo capítulo 16, pero versículo 30 en adelante dice así, cuando el apóstol Pablo y Silas estaban presos, y dice, y sacándolo les dijo, Señor, está hablando del carcelero, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándose en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida, no hizo curso. Enseguida con toda y sus 40 días después. Pero no hizo el curso. No hizo el curso. De verdad que es muy tremendo. Y también tengo algunos textos. Yo conozco en la Biblia. Disculpa, Eduardo, está en el libro
de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Ahí iba. Pedro predicó el evangelio a una gran multitud el día de Pentecostés. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Hechos 16, 13 y 15 es la historia que le acabo de narrar de Lidia. Hechos 18, 8 dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¡Qué bendición! Yo quiero leer Hechos capítulo 2 del 37 en adelante, porque aquí es donde nació la iglesia, aquí donde nacieron los primeros 3.000 hermanos, son hermanos míos que cuando venga Cristo se van a levantar ellos primero. Ellos se bautizaron al el primer discurso del apóstol Pedro, del verdadero apóstol Pedro. A mí me gusta a veces catalogarlo a ellos 11 y a Pablo como los verdaderos apóstoles. En el versículo 37 de Hechos capítulo 2 dice, al oír esto, Pedro acababa de predicar el evangelio, porque acababa de predicar que Cristo había muerto, ustedes mismos lo mataron, le dice a los judíos, y continúa. Si quieren leer el capítulo 2 completo, yo lo voy a leer a partir del versículo 17. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, y dijeron Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Luego de predicar el evangelio, cuando predica el evangelio, casi siempre viene esta respuesta: ¿qué hago? ¿Qué hago? La respuesta del oyente siempre es: ¿qué hago? Yo te predico que Cristo murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, y la gente pregunta: ¿qué hago? Aquí está la respuesta. Versículo 37 y versículo 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay un montón de doctrinas en este solo versículo. Arrepentíos, debemos arrepentirnos de corazón, debemos compungirnos de corazón, como dice el versículo 37, y arrepentirnos genuinamente. Arrepentirnos, ya este tema lo han hecho bastante en el programa, es la vuelta atrás, entender de que estamos desviados del Padre y queremos volver al Padre. Arrepentirnos de corazón y bautizándonos cada uno en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, en lo que mandó Jesucristo. Exacto. La palabra, a mí me gusta a veces, y suena un poco, el hermano Pedro lo usa, el hermano Aarón lo usa, yo no manejo mucho el griego, ni manejo mucho esas cosas, yo me pego a lo que me tradujo del Señor Jesucristo al español. Pero muchas veces yo he escuchado, tú tienes que bautizar en el nombre de Jesús, nada más. Y mi segundo nombre es Eduardo Jesús, y yo digo, Jesús, en el nombre de Jesús. Pero que Jesús se llamaba Jesús, que la traducción de ese nombre llegó al español como Jesús, o siempre fue Jesús. Tú me podrías, Pedro, Aarón. El nombre de él en griego es Yeshua. Yeshua, que es el mismo en el Antiguo Testamento en hebreo Josué. Es el mismo. Y dice que el nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Entonces yo le diría a todos aquellos que profesan su doctrina y dicen: yo bautizo en el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre sobre todo nombre. ¿Bajo qué traducción? ¿Bajo qué traducción? ¿Sigue siendo Jesús? ¿Sigue siendo Yeshua? ¿Sigue siendo Yeshua? Evaluemos eso. Emmanuel, evaluemos eso. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esa autoridad. Hermano, y disculpa que te interrumpa, yo estuve analizando también ese texto bíblico y quiero recordar esto. No, y déjame culminar, porque ya me enfrasqué solamente en Jesucristo. Después viene lo más bonito: para perdón de pecados. Para eso es, para perdón de pecados. Y luego viene aún otra cosa más bonita: recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo he escuchado también otras doctrinas y otras enseñanzas donde yo tengo el Espíritu Santo sin haberme bautizado. Qué bravo y qué tremendo. O sea, la Biblia me dice que yo me bautizo en el nombre de la autoridad de Jesucristo y recibo el don del Espíritu Santo después de eso. Y como otra persona me enseña de que ya yo tengo el Espíritu Santo sin haberme bautizado.
Es bastante contradictorio y antibíblico decir que yo tengo el Espíritu Santo y no me he bautizado. Bueno, muchas veces usan el pasaje de Cornelio, en la casa de Cornelio, que recibieron el Espíritu Santo primero, Pero los y apóstoles- después lo bautizaron. Para demostrar Que No tiene ellos sección de- también y no podían tiene sección recibir. de Pero no tenía Correcto. sección de Exactamente. Y con respecto a lo de la autoridad de Jesús. Jesús, antes de ascender al cielo, ¿verdad? Le dice a sus apóstoles, ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. Recordemos aquella vez cuando el apóstol Pablo y Juan iban entrando al templo y en la puerta de la hermosa había un paralítico, toda su vida paralítico, y este hombre le pide una limosna. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Jesús le dice a él, ustedes harán cosas más grandes de las que yo hice. Pero Pedro no dice en el nombre de Pedro, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque era bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es como yo que decir, hacía yo los vengo en milagros y el los nombre prodigios. de fulano de tal. O sea, yo vengo con la autoridad que él me dio, que él me Exactamente. encomendó para ejecutar tal cosa, pues. O sea, no es que en el nombre de José, de Pedro, de Aarón, de quien sea, es que se va a hacer. No, es en el nombre por la autoridad otorgada o dada por eso. Tengo otro pasaje que quisiera compartir aquí en Hechos, capítulo 19. El caso de personas que se estén preguntando, pero yo fui bautizado, Ajá. pero yo pensaba que yo era salvo antes y fui bautizado, o sea, quiere decir que no soy salvo, porque según el bautismo que estamos viendo bíblicamente es que el que crea, que confiese y el que se arrepienta, ese se bautiza y es salvo. O sea, 5 ingredientes importantes para hacer el pastel, para hacer la torta. Amén. Si esos ingredientes no están en el mismo orden, yo no soy salvo. No puedo recibir el Espíritu Santo antes de bautizarme, no puedo ser salvo antes de bautizarme, todo eso es después. Pero entonces alguien podrá decir, bueno, pero yo fui bautizado de tal manera, de tal forma, y no es el bíblico, ¿qué tengo que hacer? Hechos 19, aconteció que entre tanto, versículo 1, que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay algún Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿qué pues? ¿Fuiste bautizados ustedes? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el ¿Cuál es el bautismo de bautismo de Juan? Juan. El Fíjate. bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento. No dijeron en el bautismo del arrepentimiento, de sino en el preparación. bautismo de el de Juan. Juan, el de la autoridad que se le daba a él, El de la Exactamente. preparación. en la enseñanza que él trajo, como lo quieran tomar. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que viniera después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos por unos 12 hombres. Entonces, el poder del Espíritu Santo, el de hablar en lenguas, de hacer todo lo que es los milagros, los apóstoles los transferían por la imposición de manos. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo por medio del bautismo, que es diferente, es el sello, es el Espíritu Santo en nosotros, más no es el poder del Espíritu Santo. Vamos a aclarar eso también. Entonces, el bautismo que Juan implantaba o que enseñó era de arrepentimiento. El reino viene, arrepiéntate, prepárate, límpiate. Pero nosotros somos bautizados para el perdón de los pecados, como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, que no solamente va a recibir el reino de Dios, sino no va a entrar. El caso de Nicodemo era diferente, el caso de Cornelio es diferente. El caso de los apóstoles. Entonces, que recibieron. podemos ver en todo el libro de Hechos, el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, la vendedora de púrpura, el carcelero, El apóstol Pablo. el Cornelio, el apóstol Pablo. Hay personas que dicen, es que yo fui salvo porque yo una mañana, Ajá. yo vi el resplandor del vestido de Jesús. Ok, qué bueno, pero eso no te hace ser salvo. Eso no te hace salvo. Pablo vio a Jesús, habló con Jesús, cae del caballo, queda ciego y le dicen, ve a tal lugar y ahí se te va a explicar. ¿Qué hacer? ¿Y qué le explicaron? El evangelio de Jesús, el mismo evangelio que le predicaron a Cornelio, el mismo evangelio que se le predicó a la mujer de vendedora de púrpura, Al el etíope. mismo vendedor al etíope, el mismo evangelio que se le Amén. predicó al carcelero. Y a los 3.000. Y a los 5.000 más adelante. Y a todos los hombres en Samaria, Felipe les predicó el evangelio de Jesús. Y hombres y mujeres eran bautizados. Lo dice bien claro. Entonces, yo creo,
personalmente, que cualquier pensamiento humano en contra del pensamiento bíblico que el bautismo es necesario para la salvación es totalmente una herejía. Una cosa que me llama mucho la atención sobre esos temas, pues que defienden de que el bautismo no salva, casi siempre sacan esos versículos de las cartas paulinas. La mayoría de los versículos donde la cree y será salvo, solamente hace falta creer, lo toman de las cartas paulinas, escritas por el apóstol Pablo, que se bautizó. Es como cuando yo una vez dije que hablamos sobre el aborto. Las personas que apoyan el aborto, todas nacieron. Romanos 10 dice que eres salvo solamente por confesar que Cristo es el Señor. Pero si lees Romanos 6 dice que tienes que ser bautizado. Entonces tienes que leer toda la carta para poder entender el mensaje porque completo. la carta es toda la carta a los romanos, Correcto. no es nada más un capítulo ni un versículo. Y de hecho antes no existían, por eso es que debemos leer toda la carta completa. Y es muy interesante y es una bendición también leerla completa. Antes de que nos vayamos al video, quisiera leer Romanos 6, que había quedado pendiente y lo tenía aquí marcado. Dice, vamos a leerlo del versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros la única manera de que andemos en una nueva vida es a través del bautismo en la muerte de Jesucristo, en la sepultura. De resto no. Lamentablemente te han enseñado, te han mal enseñado, pero no, de resto no. La Biblia es muy clara, es muy clara. Debemos ser bautizados en la muerte de Cristo, sepultados. El apóstol Pablo lo dijo, muchas veces lo decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Yo estoy juntamente crucificado con Él. Nosotros morimos, dejamos al viejo hombre ahí. Seguimos teniendo errores, pero continuamos la carrera, como lo comenté. Exactamente. Bueno, quisiera compartir con ustedes un video de una canción que es una alabanza, es muy hermosa la canción. Y bueno, disfruten del video. Volvemos pronto. Cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Un nuevo inicio nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Y llevarás en tus brazos, Dios, me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde,
has abierto nuestros ojos. Caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde. Nos llegan otras preguntas, ¿verdad? Las cuales, bueno, vamos a responder. Hay un hermano, el hermano Manuel, a quien le mando un gran saludo de parte de todo el equipo Salgamos de Duda. El hermano Manuel nos hace muchas preguntas en una pregunta, hace muchas, ¿verdad? Pero, hermano Manuel, te estás refiriendo mucho a libros apócrifos. Te explico, un libro apócrifo es un libro que no fue inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual no es agregado en el canon bíblico, ¿ok? No es agregado en el canon bíblico, como hay millones y millones y millones de libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, sino que fueron escritos por hombres. Y todo esto que usted nos está enviando, esas preguntas, vienen de libros apócrifos. Investiga un poquito, libros apócrifos no son libros inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto no son incluidos en la Biblia. Y lo que nosotros conocemos, que es la Biblia, son 66 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron escritos aquí, en esta Biblia, en esta pequeña biblioteca. Agregaron 66 libros, los cuales todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero todas esas preguntas que ustedes nos envían y nos responden al mismo tiempo, habla de muchos personajes que primeramente no son bíblicos, y segundo, de que no son libros inspirados por el Espíritu Santo. Usted dice de que allí bautizaban a niños, pero si usted tiene algún texto bíblico y quisiera que lo compartiera con nosotros, donde la palabra explica y dice que bautizaban a los niños, la estaremos compartiendo con todos, pero que sea de la Biblia, porque esto es un programa bíblico, donde solo leemos, compartimos y explicamos lo que dice las Santas Escrituras. Hermano Manuel, un gran saludo. Hermano Aarón, alguien nos escribe y dice, nos hace una pregunta: ¿quiénes nos pueden bautizar? ¿Solo los pastores? Hay que entender primero que nada que todos los que predican en la iglesia no son pastores. Pastor es una persona que es un anciano, un obispo, ¿verdad? Un prevístero. Entonces eso es mala interpretación también de que todo el mundo que predica en una iglesia es pastor. No, señor, no, todo el mundo no es pastor. Hay maestros, evangelistas y los ancianos que son los pastores. Cualquier persona que haya sido bautizada para el perdón de su pecado, que esté predicándole el evangelio a alguien, que tenga entendimiento de que es algo serio, que es algo para salvación, no necesariamente tiene que ser el predicador o el encargado de la obra para bautizar a alguien. Porque el mismo apóstol Pablo dice que él no bautizó a todos los que les predicó, que él le predicó a muchas personas, pero no a todos les predicó, sino a unos que otros, y él mismo lo dice, o sea, porque había un conflicto de que no, a mí me bautizó Reni, no, a mí me bautizó Eduardo, a mí me bautizó Aarón, y había un conflicto en la iglesia de Corintios, y ellos estaban cayendo en ese problema de que yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy de mecano, porque él me bautizó. No, o sea, realmente quien da la salvación es Cristo. Nosotros simplemente somos instrumentos físicos para llevar a las aguas a alguien. Lo que sí es bíblico, lo que no es bíblico es que una sola persona se tome la autoridad de llevar el bautismo a todas las personas de la congregación o a todas las personas que predican. O sea, aquí nadie bautiza sino solamente yo. Eso no es bíblico. Usted se está apoderando de la iglesia y la iglesia no es suya. Entonces, si Eduardo está predicando el evangelio, está predicando tal cual como la palabra lo dice,
y él no es el encargado de la obra, o él no es el evangelista, o él no es, él puede bautizar a alguien. Él puede bautizar a alguien. Si Reni está predicando el evangelio, y Reni es un miembro de la iglesia, y él dice, hey, yo tengo un grupo de mi casa que le predico el evangelio, que bueno, y de ahí una noche alguien dijo, yo quiero ser bautizado porque entendí que necesito ser salvo. Reni puede ir esa misma noche a bautizar a alguien. Y al día siguiente ya tenemos un hermano nuevo en Cristo. ¿Tú te imaginas al apóstol Pedro después del discurso decir, yo tengo que bautizar a los 3.000? Yo, porque yo les prediqué. ¿Estuvieran bautizándolos todavía? Todavía estuvieran bautizando. Todavía ahí. Ahí. O sea, ahí el caso era que yo me bautizaba Reni a mí, y ya yo estaba bautizado, entonces yo bautizaba a Eduardo, y Eduardo bautizaba al camarógrafo, y así íbamos. Y ya tengo la unción del Espíritu Santo. Claro, también. El don del Espíritu Santo. Nos llega otra pregunta, dice, hermanos, explíquenme, ¿la salvación es solo para los escogidos? Quiero saber. Yo te lo voy a responder bíblicamente. Anota ahí estos textos. Juan 3:16 y Juan 3:18. Te lo voy a parafrasear o te lo voy a explicar rapidito. El Evangelio de Cristo es salvación para los que creen, y para los que no creen es condenación. Juan 3:16 y Juan 3:18. Ahí te lo explica claro, muy claro y muy perfecto te lo explica. La salvación es para los que creen, y para los que no creen son condenados. Lo dice la misma palabra. En Hechos capítulo 2, versículo 39, hay otro pasaje que te da la respuesta. Porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Si usted no está escuchando, no está viendo y usted se ha llamado, pero la salvación es para usted también. Hay alguien que también quiere compartir este texto bíblico. De verdad, muchas gracias a esa persona que nos envió para compartir este texto bíblico, y está en 2 de Crónicas 15:7. 2 de Crónicas 15:7 dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén por esa palabra. Yo tengo otra aquí, dice, pregunta, rapidito, hermano. Buenas noches, hermano, dígame si alguien confiesa a Cristo en su lecho de muerte, no es bautizado por su condición, será salvo. Nunca he visto a alguien que no sea bautizado por cualquier condición. Segundo, una persona que ha tenido tiempo escuchando el Evangelio y en el momento que se va a morir, en ese momento que va a morir, confiesa que Jesucristo es el Señor y no ha sido bautizado, no es salvo. Pero si usted quiere más respuestas, puede escribirnos y le podemos dar más respuestas. Para despedirnos, quiero enviar saludos a la señora Josefina Zavala, a Milagro Luque. Aquí lo tengo, Manuel, rapidito. Saludos, familia Viera, en Ciudad Federación, a Ciro Montes, Ligia Maldonado y Marta Maldonado, en la avenida, en la calle Sucre. Esposo Rodríguez Colmenares, Jorge Castellanos, Magali Jocando, Laura de Reyes. Pide oración a todos los hermanos, les pedimos también que oremos juntamente por Reymar Juria de Bielma, por su nieta Juliani Valentina. Hermanos, de verdad que el tiempo fue corto, yo creo que esto va a tener continuación. Recuerda escribirnos para pedir el curso ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y todos los jueves en la Falcón y Brasil. Calle Falcón, esquina Brasil. Vamos a estar dando el curso ¿Qué dice la Biblia? Totalmente gratis, que eso es lo más importante. Totalmente gratis. Calle Falcón, esquina Brasil, a las 7 de la noche, los días jueves. Hermanos, muchas gracias por su atención. Esperamos que este programa haya sido de edificación y de bendición. Y si tienen algunas dudas, si quieren más preguntas, pueden escribirnos los tres. Después del programa, el día de mañana pasado, estaremos respondiendo. Dios les bendiga en gran manera. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz,
gloria de la cruz. Muéstranos tu gloria, gloria de la cruz. Que Jesús en reveló, librando el pecado, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. La gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la gloria de la cruz. Gracia para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida